Bien, estamos con Federico Muela. Hola Fede, ¿cómo andás? Hace 2 horas que le pido aire y no me pasaban, tenía una ansiedad bárbara. Hola doctor. Bueno, vamos a charlar un poco cómo manejar el tema de la ansiedad. Algo que parece fácil, una frase de decir, pero es que no es tan fácil, ¿o sí? A ver, lo que pasa es que primero habría que definir exactamente el término, porque la gente muchas veces habla de una personalidad que está acelerada o apurada y dice, no, lo confunde con ansiedad. La ansiedad podríamos definirla, la ansiedad es buena, no es mala, la ansiedad patológica es mala. La ansiedad es un mecanismo que tenemos los seres humanos que nos salva la vida. Uno está por cruzar un semáforo distraído y de pronto se acerca un auto, ese salto, ese impulso que pegamos para zafar de ese incidente, lo genera la ansiedad. Se movilizan todos los recursos del cuerpo como una explosión de energía para yo poder evitar ese desastre. ¿Qué pasa si ese peligro no es real y es creado por mi cabeza? Que tiene que ser, lo podemos definir como una anticipación negativa de los hechos. Yo estoy que esta misma entrevista me generaba ansiedad. ¿Qué me lo generaba? El pensamiento, la idea de poder trabarme o no poder saber expresarme o con qué me iba a encontrar. Todo ese tipo de pensamientos que anticipan una situación que todavía no pasó, generan los mismos desencadenantes corporales que en un evento donde la ansiedad podría haber sido productiva. Cuando esos pensamientos recurrentes hacia el futuro, que me lo imagino de manera negativa, se repiten, mi ansiedad empieza a descontrolarse. Cuando decís esa ansiedad que puede ser patológica, ¿es a eso lo que se hace referencia? ¿A no poder manejarlo, no poder...? A poder no manejar mis pensamientos y los síntomas que conllevan esos pensamientos. Cuando yo estoy imaginándome una situación a futuro de manera catastrófica, para mi cuerpo ese peligro es real. Entonces, toda la sintomatología que produce la ansiedad se desencadena ante ese momento y no lo puedo poner en práctica. No puedo huir, no tengo que escapar de nada. La ansiedad siempre genera síntomas. Desde síntomas motores, uno se siente más agitado, más acelerado, pero también síntomas fisiológicos, que es aumento de la presión arterial porque el cuerpo produce vasoconstricción, taquicardia, disnea, puede ser una sensación de embotamiento. El paciente dice cuando tiene un ataque de pánico que se siente como flotando o mareado. Todos esos síntomas, si el paciente o la persona no lo puede atribuir a una situación de ansiedad, muy probablemente lo malinterprete, se llama una distorsión cognitiva y cree que algo malo le está pasando en su cuerpo. ¿Eso qué hace con la ansiedad? Porque la ansiedad la podemos definir como miedo. Claro. Los síntomas tienden a aumentar. Entonces la idea de que algo malo me va a pasar se va confirmando y aumenta. Entonces aumenta mi sintomatología también y es como un efecto bola de nieve que yo no lo puedo controlar. Mi cabeza se va convenciendo de que inevitablemente algo malo me va a pasar. Eso en un nivel máximo es un ataque de pánico, lo que se llamamos. Claro. Y comenzás a negarte a hacer cosas. Esta, la otra, empezás a decir, bueno, no, ¿pasa por ahí también? ¿O? Sí, la ansiedad lleva al que el paciente empiece a evitar situaciones donde fue asociando el primer evento y lo empieza a asociar y empieza a evitar esas situaciones como un mecanismo de defensa, que es contraproducente porque la ansiedad va a ir ganando terreno. Primero empiezo a evitar lugares con mucha gente, porque la primera vez que me pasó fue en una situación así, después ya no voy a la iglesia, no voy al súper, me empiezo a aislar en mi casa, y entonces ahí el problema se agrava, porque es un mecanismo de defensa que no funciona, es a corto plazo, pero justamente lo que yo necesito es poder poner a prueba, que mi cabeza entienda que ese peligro imaginado por mí no es tal. Pacientes que han sufrido ataques de pánico, en otras situaciones donde no conlleva ningún peligro, pero naturalmente el cuerpo desarrolla algún síntoma similar al ataque de pánico, lo que le viene a la cabeza a la persona no es, no sé, estoy jugando un partido al fútbol, tengo taquicardia porque estoy haciendo ejercicio. Lo que asocia a la cabeza es, ahí viene eso que me jode tanto, que es la ansiedad, es el miedo al miedo se llama. Yo asocio la situación de taquicardia, no con el partido de fútbol, sino con la vez que tuve ansiedad y que me dio eso. Eso ya genera en mí un miedo que empieza a generar todo tipo de pensamientos catastróficos que llevan a un ataque de pánico. Y muchas veces, doctor, relatan que lo han sufrido en momentos de pura tranquilidad. ¿Puede ser que sea así, a un ataque de pánico, a un ataque de ansiedad? Sí, puede ser. A ver,
pero tiene que haber una asociación del pensamiento con algún evento o algún pensamiento que lo llamamos automático. De frente yo no estoy haciendo nada, pero tengo un recuerdo o una imagen que desencadena un peligro. Claro. Desde a veces tan simple como un olvido. Uno se está relajando a la noche y te olvidaste que claro, no apagué la boleta del cable que se me vencía. Lo que va a hacer el cuerpo es como reaccionar y esa reacción genera sintomatología. Una taquicardia, el corazón cambia el paso y las personas que tienen ansiedad lo que tienen es, yo le llamo como un escaneo permanente de su cuerpo. La persona que sufre ansiedad está muy atenta a los síntomas corporales y a los cambios corporales. Y situaciones normales donde cualquier persona o una persona con ansiedad en una etapa tranquila no lo advierte, a una persona que está sufriendo un cuadro de ansiedad no se le pasa inadvertido. Un cambio corporal, una sudoración, un sofocón de calor, o una taquicardia, o una sensación rara en la garganta, me costó tragar, te dice el paciente. Eso activa un escaneo aún mayor que desencadena un montón de pensamientos catastróficos de acuerdo a qué me puede pasar. Yo quiero aclarar, digamos, dentro de los trastornos que se llaman ansiedad tenemos como una gran familia. Y se va dividiendo en ataques de pánico, fobia, hipocondría, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo. Y hay veces que va mutando, el paciente tiene periodos donde tiene más sintomatologías de una de esas nosologías y va variando. No siempre se queda en una sola. Generalmente el paciente con un trastorno de ansiedad generalizado tiene periodos de hipocondría, donde miedo a padecer alguna enfermedad grave, cualquier dolorcito lo asocia a la posibilidad de una enfermedad grave, como puede ser cáncer o algo, y eso desencadena un miedo aún mayor. Es más común de lo que parece, ¿no? Porque uno escucha a mucha gente de la sensación de esos comentarios y que se repiten, por ejemplo, no tendré otra cosa, el tema del famoso dolor. Hemos escuchado hasta gente que alguna elucubración de tener cualquier cosa, en realidad no deja de ser quizás un dolor muscular o algo por el estilo. ¿Es más común de lo que parece o en realidad son cuestiones mínimas, ya hay que analizarlo más profundamente si en realidad lo padecemos? No, lo que pasa es que es normal a veces que mi cabeza, como primera medida, pueda prever que puede ser algo malo. El tema es si tengo los recursos suficientes para pensar con claridad, asociar muchas veces. Una información correcta sustituye lo que puede inventar mi cabeza. En alguna nota leí que las personas que se están por infartar les duele un poquito el pecho y el brazo. Bien, la gente no sabe que un infarto produce un dolor. Yo siempre digo, trato de poner ejemplos, una persona de 90 kilos arrodillada arriba del pecho. No es un dolorcito de una contractura por acá y el brazo que dormí mal anoche. Si yo no tengo esa información y acabo de leer una nota, soy sensible, me duele un poquito el brazo, lo puedo asociar directamente con que me va a dar un infarto. Obviamente eso va a elevar los niveles de ansiedad. Me salió un lunar nuevo. Bueno, no necesariamente es un melanoma. Pero bueno, uno puede tener eventualmente algún tipo de ese pensamiento, el tema es cuán recurrente es y cuánta sintomatología o malestar me causa en mi vida diaria. Si se prolonga en el tiempo, obviamente estamos ante un problema mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. El tema de los ataques de pánico, ¿pueden que sucedan más de noche cuando uno está más relajado o no? No, puede haber un evento, pero no es algo genérico. Puede ser que hay una tendencia que cuando la mente intenta relajarse, por ahí encuentra algún furcio, algún olvido, alguna situación, o yo no puedo manejar mis pensamientos y va a cuestiones catastróficas y puedo llegar a desencadenarlo. Pero puede dar en cualquier circunstancia del día. Es mucho más probable que se dé ante una situación que yo temo o que ya me ha pasado un ataque de pánico ante una situación similar. Entonces, si la primera vez me dio estando haciendo deporte, bueno, muy probablemente me vuelva a suceder en una actividad física. Si fue en un ambiente cerrado con muchas personas, mi mente va a asociar ese lugar como peligroso, donde no voy a tener vías de escape, o qué me pasa si me pasa en ese lugar, y eso puede hacer que desencadene en esos lugares ataque de pánico. La mente es como muy caprichosa en ese sentido. Generalmente intenta asociar estas situaciones con cosas específicas y yo siempre digo es como que me da margen para hacer un montón de otras cosas. Lo asocio a lo peligroso con esto. Entonces, cosas similares, pero en otro aspecto mi mente
no lo asocia. Pero esto no puedo, al súper no puedo más ir. Claro. Puedo ir a... Lo que se determina como, vulgarmente, después como me corregís, una fobia social, por ejemplo. No, la fobia social tiene que ver con estar expuesto a situaciones sociales y tiene siempre que ver con la mirada del otro. Claro. Donde yo siento que voy a una situación nueva donde no conozco y me presentan personas nuevas, qué van a pensar, cómo les voy a caer, si lo que voy a hablar puede resultar interesante o no. Mi mente está todo el tiempo trabajando, haciendo una evaluación de cómo va a ser aceptado eso y me dice que no estoy en condiciones, que no tengo lo suficiente, que voy a ser aburrido, que no me voy a poder integrar. Entonces, todos estos trastornos de ansiedad que yo fui nombrando tienen un denominador común, que es la anticipación negativa de los hechos. Mi mente se preocupa por algo que todavía no sucedió. No les voy a caer bien, me voy a descomponer, puedo llegar a tener algo malo. Siempre mi mente se va hacia el futuro y de manera negativa. Eso es el común denominador de la ansiedad. Cuando mi mente se va hacia atrás, todo tiempo pasado fue mejor, ¿por qué no hice esto? Tendría que haber hecho otro, lo que genera es angustia. Y si mi problema es el presente, no es que mi presente sea un problema, para mí es un problema, claro. Lo que me genera es estrés. Claro. Que es otro concepto que por ahí está mal usado. La gente por ahí asocia cansancio con estrés. Oh, laburé todo el día, estoy estresado. No, trabajaste todo el día, estás cansado, no estás estresado. El estrés se produce cuando uno siente que con los recursos, y yo hablo claro siente, porque lo que uno siente no siempre es lo correcto. Yo siento que con los recursos que tengo no puedo afrontar una situación, lo que me va a generar es estrés. Porque mi mente intenta generar 800 escenarios posibles y no me puedo quedar con ninguno. Te pongo un ejemplo simple, pongo a descargar a una persona, un camión de sandía, va a estar muy cansado. Ahora le digo, de ese cajón de sandía, descargame 3. Pero depende cómo vos las ubiques en el piso, va a ser si conservás el trabajo o no. Vuelvo a las 8 horas, esa persona no me descargó ni una sandía. Porque pensó, ¿cómo las quiere? Todas paraditas de punta, acostadas, que formen un triángulo. No tengo una referencia de qué es lo que debo hacer, cuál es la tarea que tengo que emprender. Entonces mi cabeza pensó 800 opciones, pero no pudo trabajar sobre la realidad. Esa persona cuando la voy a buscar no está cansada, está estresada, no hizo nada, pero su mente trabajó muchísimo y la mente consume mucha energía. Le podríamos decir que el estrés es cansancio mental. Claro. Claro. Ayer, investigando un poco, leía y escuchando a algunos profesionales que hablan de esto, de que la ansiedad en realidad existió siempre, nada más que bueno, ahora es como que se la conoce un poco más y se puede diagnosticar, como decía usted, en diferentes escenarios y cuestiones, pero que lo que no se dio siempre es que ahora hay muchos en adolescentes y en niños pequeños, también en las infancias. ¿Esto es real o no? ¿Por las redes sociales, por la tecnología? Sí, en todos los niveles, tanto en los infantes, adolescentes o adultos, ha habido un incremento que ya venía previo a la pandemia, pero se ha incrementado muchísimo luego de la pandemia. Los efectos todavía se empiezan el coletazo de la pandemia sigue estando, y tiene que ver con un aislamiento social. Nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. El contacto con el otro normatiza experiencias, nos saca preocupaciones, nos nutrimos de información. Hoy las redes sociales habría que cambiar el nombre, son redes antisociales. Cada vez tenemos más amigos virtuales, pero menos cara a cara. Y eso trae un montón de inconvenientes, tanto en los adolescentes, en la comparación, que es inevitable. Comparamos toda nuestra vida con la foto de lo que vemos en las redes sociales, que muchas veces es un aspecto de su vida que puede ser real, pero solo un aspecto o ni siquiera es real. Entonces siento que no tengo lo que el otro tiene, o que no reúno los requisitos para ser aceptado socialmente. Mi mente compara solo aspectos donde yo no estoy cómodo en mi vida con una foto de la vida del otro. Y como tengo cada vez menos contacto con la vida real, me voy aislando. Y la mente es peligrosa cuando trabaja sola. Claro. Sí. El consejo sería, si es que estamos para dar algún consejo, las relaciones sociales cara a cara son las mejores. Fundamental, fundamental. A ver, yo le trato de explicar a todos mis pacientes que el cerebro humano no está diseñado realmente para discernir entre fantasía y realidad. Cuando yo le creo una fantasía o una imagen de algo, para mi cerebro es real, y la única forma que tengo de contrarrestarlo es sometiéndolo a prueba, y lo tengo que someter a prueba con la realidad y con otros seres. Recién justamente con lo que decía me ponía a pensar muchas veces, bueno, uno ya por el laburo, pero hasta a veces interpretamos mal un mensaje escrito. ¿Sí?
y que cuando a lo mejor si estás cara a cara es totalmente distinto el diálogo, la famoso conversación. mensaje de WhatsApp que hablábamos la vez pasada, Claro. ¿no? Que está de una manera escrito y se lo toma mal. El celular es, para mí, el gran culpable de todos estos trastornos de ansiedad. La mente funcionaba mucho más tranquila. No sé si es malo el invento o lo usamos mal. A mí me gusta poner muchos ejemplos cotidianos. Es decir, Manino, yo, cuando fuimos a estudiar, no había celular. O el celular que teníamos era el ladrillo para llamada, que pasaba una vez cada 15 días, era caro, no todo el mundo tenía. Y nuestros padres vivían tranquilos. No había otro medio, nos íbamos a jugar a la canchita de fútbol cuando éramos chicos, mirábamos para arriba, el sol estaba arriba, eran las 12, había que volver a almorzar, y a la noche cuando caía el sol cortábamos el jugar a la pelota y volvíamos a casa. Y nuestros padres estaban tranquilos, no había otro medio de cómo saber. Hoy por hoy todo eso cambió. El mensaje inmediato, los chicos estudiando o jugando, le mandás un mensaje a tu hijo si tiene celular, no lo responde, y tu cabeza, si piensa mal, le pasó algo. Ese le pasó algo es un desencadenante de ansiedad, es lo que te decía, anticipación negativa de los hechos. Ese contacto directo, cuando me responde enseguida, me produce un alivio a corto plazo, pero si no me responde, depende cómo funcione mi cabeza, genera ansiedad. Sí, sí. Y a veces ves niños muy nerviosos cuando no les dan los celulares, las tablets, Sí. como con brotes muy fuertes de no sé si de ansiedad o qué, pero Y gente que nace en esta era, o sea, que ya tiene incluso un recorrido de unos Claro. cuantos años desenvolviéndose bajo estos elementos, ¿no? sin ese aparato como que no pudieran hacer otra cosa. Lo que pasa es que la velocidad del entretenimiento que nos proporciona el celular y cómo afecta en el funcionamiento de nuestro cerebro en cuanto a la dosificación de dopamina, de un montón de neurotransmisores que generan placer, está diseñado justamente para eso. Claro. Por ahí nos colgamos todos, incluso los adultos, Sí. con Sí. estos reels sin sentido que nos divierten, nos aíslan un poco del mundo, que necesitamos bajar, y es una inyección permanente de dopamina para nuestro cerebro, y después le cuesta a la vida real competir con eso. Le pasa a los chicos en la escuela, donde no puede adaptarse al ritmo que lleva la interacción de cualquier tipo de aplicación y qué sé yo, y ahí empieza a generarnos este tipo de consecuencias. Bueno, de hecho, todo ha cambiado. La forma de estudiar tiene que ser las noticias, la forma de escribir, Sí. todo más breve, más corto, más conciso, porque el entretenimiento ya de los pibes es ¿Sí? bueno, Sí. hasta nosotros. Sí, sí, eso hace que los niveles de atención también no puedan sostenerse como antes. Todo es Claro. microsegundos, un ratito. Un texto, la noticia, si está abreviada la leo, si no, no tengo tiempo. Claro. Paso a otra cosa o leo el titular. Vivimos como muy acelerado. El tiempo sigue siendo igual, vivimos diferentes. No nos alcanza el día, vivimos corriendo, cambiaron las prioridades o las necesidades. Claro. Hoy se vive mucho más acelerado. Y Y creo usted, que... sí, y ustedes como profesionales también es un desafío, porque son parte de la realidad, pero también afrontar el abordaje de cada paciente en este mundo con estas herramientas. Digo, ¿qué experimentan ustedes? ¿Permanentemente capacitación, buscar, charlar entre colegas? Porque también no deja de ser, porque es algo de lo que sos parte siempre, obviamente un profesional es parte de la sociedad, pero más en este tiempo donde los problemas se originan en algo que también nosotros tenemos, porque bueno, es la vida misma, ¿no? Sí, sin duda, obviamente la capacitación es constante, pero también esto de yo trato de ponerme a la altura del paciente para que el paciente sienta que lo que a él le sucede es parte de lo que nos pasa a todos. Claro. Es decir, yo como profesional de la salud puedo tener mayores herramientas para evitar un ataque de pánico. Lo que no puedo hacer es evitar situaciones de ansiedad. Y pongo ejemplos cotidianos. Yo digo, no he tenido muchos, pero he tenido eventos en mi vida donde la ansiedad ha brotado. Claro. Con la vacuna del COVID siempre cuento como un ejemplo. Fui uno de los primeros profesionales que fue vacunado acá en Morteros. Primero hubo una tanda por fuera, pero acá fui uno de los primeros, por alguna base de datos de algún hospital, no sé, yo no me había ni anotado, me agarró de sorpresa. Todos con barbijo, en esa época, ¿te acordás que era como Sí, todo sí, muy sí. salir a la calle, parecía que el virus te corría? Sí. Y en un momento llegué, saludé, me vacunaron de parado, me dijeron tenés que quedarte afuera, te puede dar estos síntomas, pues, esto. Y salí con 2 o 3 personas que no conocía a nadie, todos tapados Sí, en claro. esa época, qué sé yo, y sentí que el corazón me pegó acá en el medio del pecho, que se me iba a salir. Que me dice, lo primero que te dice tu cabeza es algún efecto contrario de la vacuna, Claro. de todos los que me Claro. dijeron. Claro. Sí. ¿Qué dice el pensamiento sano? Es decir, no, esto es susto, te acaban de dar un montón de información, no te dieron tiempo de procesarla. En el contexto. Lo asociás como algo propio de la ansiedad. Claro. Me levanté, respiré profundo, saludé a todos, puse mi mente otra vez, tenía pacientes esperándome, me fui a trabajar, listo.
pasó. Claro. Pero si yo me hubiese quedado solamente con la taquicardia que me generó y hubiese seguido dándome manija con que era la vacuna, hubiese terminado en un ataque de pánico. Claro. No estoy exento a ese tipo de situaciones. Sí. Por ahí uno tiene mejores herramientas para manejarlos, nada más. Sí. Cómo manejar mis pensamientos. Y más allá de siempre, obviamente, recurrir a un profesional cuando sufrimos este tipo de cosas, ¿qué podemos hacer para evitarlos o, bueno, poder afrontarlos? Y hay muchas cosas. Básicamente la actividad física. Para la ansiedad lo mejor que podemos recomendar es la actividad física. Yo siempre digo hay que tratar de equiparar muchas veces mi cansancio mental con mi cansancio físico. Entonces voy a lograr un mejor descanso, un sueño más profundo y reparador, que no es lo mismo dormir que descansar. Claro. El sueño tiene 5 etapas, si yo no entro en etapa 4 y 5 de sueño, que es un sueño profundo, no se produce toda la reparación del organismo, y cuando yo no duermo bien, mi cabeza funciona aún peor. Claro. Yo dije que dentro de los síntomas, uno de los procesos de la ansiedad tenemos los síntomas físicos, tenemos la sintomatología orgánica y también la sintomatología mental, que es una aceleración del pensamiento. Yo no solo empiezo a pensar mal, sino mucho. Mi problema es que pienso mucho, dice el paciente, y yo le digo, su problema es que piensa mal, el pensar mucho no es malo, pero yo pienso mucho y mal, el problema se potencia. Fede, la verdad que muy interesante. Sí, yo quería preguntar, más allá del tema específico, ¿alguna opinión en torno a esto de la ley de salud mental, de los familiares que buscan alguna respuesta, que no saben qué hacer? Es un tema complejo, es un debate complejo, obviamente, pero ¿qué se puede decir, por lo menos desde su visión? Que me siento un poco culpable de eso. Yo formé parte del grupo que escribió la ley. Yo trabajaba en Río Negro. Río Negro fue la provincia precursora de la ley nacional, es una copia de la ley de Río Negro, de lo cual yo tenía mis objeciones ya en su momento, porque la verdad que la ley es buena, no es aplicable para un país que no tiene la infraestructura para aplicarla, claro. No podemos quedar con el papel. La ley en sí no es mala, marca un montón de recursos que no están en la Argentina, claro. Por lo cual es inviable e inaplicable y trajo muchos perjuicios, tanto a los pacientes como a los familiares. Claro. Empezamos a cerrar sitios que a lo mejor habría que haberlos acomodado, que no estaban acorde, qué sé yo, pero dejar los pacientes de golpe en la calle, con muchos familiares que no tienen la posibilidad de contenerlos, sin las casas de medio camino, las casas de contención, la cantidad de profesionales de la salud mental que deberían abarcar eso, fue para mí terrible. Y ya no funcionó como piloto en Río Negro, pero se copió a nivel nacional. Claro. Hay que reverla urgente. ¿Esas casas funcionaban mal, por eso o se hacía una lectura de que no funcionaban acorde? Nunca se crearon. ¿O nunca se crearon? Estaban en la ley, se cerraron los neuros, los manicomios que se llamaban antes, claro. Pero nunca se crearon las estructuras intermedias para darle contención a esos pacientes. En la ley están, no claro. Figuran en la realidad. Claro, exactamente. Entonces las familias se encuentran con que el adulto mayor, o sea, hace de su voluntad y quizás ingresa, se trata un tiempo y sale, entonces vuelve a incurrir en el tema. Esa es la gran... Por eso uno escucha a la madre, creo que de Chano... Claro. En el caso de las adicciones es eso, claro. Fundamentalmente, que no podemos hacer una internación contra la voluntad del paciente y tiene que firmar su voluntad, lo cual obviamente considero que un paciente adicto en una etapa grave no está en condiciones de determinarlo él. Pero no solo abarca, y eso es lo que se ve. Hay pacientes que realmente con patologías crónicas, como un esquizofrénico, que hay institucionalizado muchísimo tiempo, que si no le damos las herramientas para reinsertarse después de 20 años estando institucionalizado, ni siquiera la familia muchas veces tiene los recursos para acercarle la medicación, dársela a horario, trabajan a cargo de quién queda, si tiene hijos chicos y tiene que dejar un paciente que no sabe cómo va a reaccionar en ese lugar. Situación económica, social, es mucho más complejo, no solo abarca las adicciones. Es un tema fundamental, pero también en todos los pacientes crónicos ha habido un deterioro. Claro. Y no se le está dando, por cuestiones de presupuesto, la prioridad que debería. Incluso acá en Morteros, dentro del hospital, no tenemos un área de salud mental formada hace muchísimos años. Sí funcionan para atención de violencia, tenemos el IPAICO, pero en cuanto a salud mental específica, no hay. No hay un espacio. Es necesario y rápido entonces la reformulación y llegar a una... Yo creo que sí, yo creo que sí, porque incluso se ha mostrado estadísticamente que cuando vos tenés bien armado esa parte, incluso le bajás la carga
laboral a los médicos clínicos, Mm. porque muchos pacientes Claro. por salud mental terminan recurriendo al clínico, ya sea Claro. por una hipocondría, por una fobia mal manejada, por Claro. una Sí, claro. ansiedad o por una depresión, donde el paciente baja sus defensas, se enferma más seguido. A y veces un el montón de nexo causal situaciones. de todo, ¿no? Las emociones, el estado de cada uno de nosotros. Mira, el concepto de salud, para entenderlo bien, se habla de 3 partes bien definidas. Es una salud física, una salud mental y es una salud social. Necesitamos de un equilibrio entre esas 3 partes para ser realmente personas sanas. Sí, tal cual. Claro. Fede, muy interesante, muy lindo seguir Muchas charlando. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Seguramente te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias. Fede. Bien, chicos, bien. ¿vamos al móvil? Sí.